Buenos días, mi nombre es Daisy Guadalupe García González, soy del grupo 3-9 de la Facultad de Enfermería Mochis. Les voy a presentar video tutorial y o descripción gráfica de los principales procedimientos de enfermería del niño y el adolescente. Guía de valoración de Dorotea Orem. Nombre de la materia, práctica clínica y comunitaria de enfermería del niño y adolescente. Mi maestra en enfermería, María Reina Gracia Bojorques. El modelo de Dorotea Orem. Cada día los diferentes profesionales de enfermería cuestionamos aspectos de nuestra práctica diaria, hecho que nos obliga a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, interrogantes que exigen buscar respuestas. En este sentido, desde diversos enfoques, varias autoras han aportado sus conocimientos en función de definir y explicar la esencia de los cuidados enfermeros y como resultado ha originado teorías y modelos conceptuales los que sirven de guía en práctica de enfermera. Entre ellas se habla Dorotea Orem. La teoría de Orem. Comenzó su elaboración en los años 50. La teoría de enfermería del déficit de autocuidado de Orem es una gran teoría general formada por tres. Número 1. Teoría de autocuidado. Número 2. Teoría del déficit de autocuidado. Número 3. Teoría del sistema de enfermería. Cada una de estas teorías se basa en conceptos clave que conforman su idea central. El autocuidado es el concepto básico de la teoría, conjunto de acciones que realiza la persona para controlar los factores internos y externos que pueden comprometer su vida y su desarrollo posterior. Es una conducta que realiza o debería realizar la persona por sí misma. Según Orem, el autocuidado no es innato, sino se aprende esta conducta a lo largo de la vida, a través de las relaciones interpersonales y la comunicación en la familia, la escuela y amigos. Agente de autocuidado, persona que lleva a cabo las acciones de autocuidado. Cuando las acciones van desde la persona que las realiza hacia personas sin capacidad de autocuidado, niños, ancianos con discapacidad, enfermos en coma, etc. La conceptualiza como agente de cuidado dependiente y cuando se habla en términos de cuidados especializados, nos referimos a la agencia de enfermería. Requisitos de autocuidado. Los objetivos que los individuos deberían tener cuando se ocupan de su autocuidado son de tres tipos. Requisitos universales. Satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano. Requisitos de desarrollo. Satisfacción de necesidades según el periodo del ciclo vital. Requisitos de desviación de la salud. Satisfacción de necesidades en cada proceso de alteración de la salud. Los conceptos clave que conforman esta teoría son demanda de autocuidado terapéutico, la cantidad y el tipo de acciones o actividades que la persona realiza o debería realizar en un tiempo determinado para conseguir los requisitos de autocuidado. Agencia de autocuidado, capacidad del individuo para llevar a cabo el autocuidado. Déficit de autocuidado, cuando la demanda es superior a la capacidad del individuo para realizar el autocuidado. Es aquí cuando tiene acción la enfermera para compensar la demanda de cuidados. Guía de valoración de Dorotea Orem. Concepto. La valoración de Orem es un análisis detallado de los cuidados enfermeros que nos permite definir el espacio que ocupa el profesional de enfermería en relación con la persona. Antes de llevar a cabo la valoración, es importante considerar los siguientes elementos. Presentación de la persona que llevará a cabo la entrevista. Confirmar identificación del paciente. Preguntar las preocupaciones o el motivo de la consulta. Interpretar comunicación no verbal y observar las señales o gestos del paciente al relatar lo que quiere transmitir para no perder la continuidad del mensaje. ¿Qué se debe conocer cuando se hace una entrevista? Cuando se hace una entrevista hay que conocer el nivel de desarrollo del niño y la habilidad para expresar sus sentimientos y pensamientos, como su capacidad para comunicarse, interactuar, seguir instrucciones, afecto y nivel de actividad. Durante el desarrollo de la entrevista. Durante el desarrollo de la entrevista con el niño y los padres, el contacto debe ser con cuidado y respeto.
Hay que escucharlos y hablarles de la mejor manera. Se debe buscar un comportamiento que favorezca la relación y contribuya a la idea que el niño se va formando de sí mismo. Objetivo. La entrevista tiene como fin investigar factores de riesgo asociados con el crecimiento y desarrollo del niño. Factores condicionantes básicos. A. Descripción de la persona. Servicio, número de cama, fecha, nombre de la persona, sexo, edad, diagnóstico médico, estado civil, religión, escolaridad, domicilio, calle, número y colonia, características de la vivienda, si la vivienda es propia, rentada, prestada u otras. Material de construcción, si la vivienda es de cartón, adobe, ladrillos u otros. Servicios básicos de la vivienda, si cuenta con agua potable, luz eléctrica, drenaje, pavimento, las condiciones ambientales de la comunidad, si existe alumbrado público, recolección de basura, drenaje y alcantarillado, el rol que ocupa en la familia, madre, padre, hija, integrantes de la familia con quien vive, la relación familiar, si es buena, regular, conflictiva, mala, la ocupación actual, las horas de trabajo al día, trabajos realizados anteriormente, el ingreso económico familiar, si es menos de un salario mínimo, 1 o 2 salarios mínimos o más de 3 salarios mínimos, si la persona depende económicamente de algún integrante de su familia, ya sea padre, madre, esposa, hijo u otros. B. Patrón de vida. Actividades recreativas realizadas en su tiempo libre, si son sociales, culturales, deportivas, religiosas u otras. Las actividades que realiza para cuidar su salud. C. Estado de sistema de salud. ¿Cómo percibe su estado de salud actual? Si es bueno, regular, deficiente, malo. El estado de salud, si es grave, delicado o estable. ¿A qué servicio de salud acude usted regularmente? IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, particular, otros. Y los recursos disponibles para la atención de la persona. D. Estado de desarrollo. ¿La persona tiene la capacidad de tomar decisiones para su atención médica? ¿Sí o no? ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones? ¿Y quién autoriza su tratamiento médico? ¿La persona, esposa, hermana, madre o padre, hija u otros? Requisitos universales de autocuidado. Número 1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, llenado capilar, respiración, si es normal, si existe disnea, bradipnea, polipnea, ortopnea, apnea, cianosis, aleteo nasal, tiros intercostales, disociación torácico-abdominal, ruido respiratorio si se encuentran ausentes, estertores, sibilancias, roncus, estridor, quejido respiratorio. Si la nariz se encuentra normal, con desvisión del tabique, pólipos, secreciones, dolor. Tórax, si el tórax está normal, en tónel, en quilla, en embudo, sifoscoliótico, pectus excavatum, pectus carinatum, enfermedad pulmonar, si existe una enfermedad o no, y especificarla. El apoyo ventilatorio, sí o no, y especificar. Número 2. Mantenimiento de aporte suficiente de agua. Frecuencia cardíaca por minuto, taquicardia, bradicardia, arritmia, soplo cardíaco y la presión arterial, si es normal, si hay hipertensión, hipotensión y la presión venosa central, si es normal, si existe hipovolemia, hipervolemia, mucosa oral, si está hidratada, deshidratada, piel, si está normal, seca, escamosa, en lienzo, húmedo, edema o fobia. La turgencia, si está normal, escasa. Ojos, si están lubricados con lágrimas o secos sin lágrimas. Consumo de agua al día, 250 a 500 mililitros, 500 a 1000 mililitros, 1500 a 2000 mililitros, más de 2000 mililitros. Y la procedencia del agua que consume, si es de la llave de tubería, pila, filtro, garrafón, embotellada u otras. Si utiliza métodos de purificación de agua, sí, no y especificar. Otras bebidas ingeridas, si es agua fresca, refrescos, sueros hidratantes, café o té y la cantidad al día.
Líquidos parenterales, ninguna. Solución fisiológica, solución Hartmann, solución glucosada 5%, solución glucosada 10% o soluciones mixtas. La cantidad, si es de 1000 mililitros, 500 mililitros, 250 mililitros o 100 mililitros. Y la duración, si es de 24 horas, 12 horas, 8 horas o 6 horas. Número 3. Mantenimiento del aporte suficiente de alimentos. Peso, talla, perímetro abdominal, índice de masa corporal. Si es normal, si existe sobrepeso, obesidad leve, obesidad moderada u obesidad mórbida. Las variaciones de peso observadas, si se mantiene en su peso, si ha perdido peso o si existe ganancia de peso. La dentadura, si está completa, incompleta, si existe prótesis extraíble, prótesis fija, sin piezas y sin prótesis, mucosas, si se encuentran sanas, lengua en túnica, estomatitis, serostomía, tumor oral, leucoplaquía, edema, lesión, drenaje purulento, gingivorragia, ulceraciones u otros. Problemas de alimentación, ninguno, cialorrea, eructos, acidez, náuseas, vómitos, hematesis, disfagia, pirosis, regurgitación, reflujo, polidipsia, polifagia, bulimia, anorexia o saciedad. Si requiere ayuda para alimentarse, sí, no y especificar. Tipo de dieta, si es de líquidos claros, blanda, normal, sin restricciones, baja en residuos, para diabético, hipograsa, hiposódica, hipocalórica, hipercalórica, hipoproteica, hiperproteica y el tipo de nutrición, si es oral, por sonda nasogástrica, por sonda nasoyeyunal, por gastroclisis o por nutrición parenteral total. Y el tipo de alimentación habitual a la semana, leche, derivados de la leche, carnes, pescado. Huevos, cereales, pastas y harinas, verduras y frutas. Si no los consume nunca, si los consume a diario o si los consume una vez a la semana o una vez al mes. Y con qué guisa los alimentos, si es con aceite, mantequilla, manteca, fritos, asados, al horno o al vapor. Número 4. Proceso de eliminación y excretas. Temperatura corporal, sudoración si está disminuida, ausente, aumentada o si existe diaforesis. Movimientos peristálticos si son normales. Peristaltismo si es normal, ausente o disminuido, aumentado, borborigmos, distensión abdominal. Y la eliminación intestinal si está espontánea, si existe diarrea o estreñimiento. Características de las heces fecales si es café, acolia, esteatorrea, melena. Consistencia de las heces fecales si son blandas, pastosas, semipastosas, líquidas, semilíquidas, duras. Y la eliminación si es intestinal, si es colostomía, ileostomía, hemorroides, pólipo rectal, rectorragia. Y apoyo para la eliminación intestinal, si existe apoyo o no. Y la movilización, medicación, higiene o laxantes. Eliminación vesical, si existe incontinencia, retención, tenesmo, disuria, poliuria, oliguria, hematuria u otras características. Número 5. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. Horas de sueño. Si son menos de 6 horas diarias, de 6 a 8 horas diarias o más de 10 horas diarias. ¿Ha experimentado cambios en su patrón de sueño? Sí o no. Y si tiene dificultad para conciliar el sueño, sí o no. Factores que interrumpan su descanso o sueño. Al levantarse después de dormir, ¿usted se siente descansado, fatigado, cansado, estresado u otros? Especificar las causas. Existe presencia de bostezos, insomnio, hipersomnia, pesadillas, alucinaciones, ojeras, ronquidos, enuresis, sonambulismo, terrores nocturnos, siestas, si tiene siestas o no, y ayuda para conciliar el sueño si necesita medicamentos, bebidas, música u otros. Y la presencia en articulaciones de
dolor, rigidez, inflamación, limitaciones, contracturas u otros. Experimenta dolor al realizar alguna actividad física, sí o no, y especificar. Realiza algún ejercicio, sí o no, y especificar. Frecuencia a la semana y la duración en minutos. Número 6. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción. Agudeza auditiva si está normal, si existe hiperacusia o hipoacusia o anacusia. Requiere apoyo para escuchar, sí o no, y especificar. Si existe presencia de mareos, vértigo, acúfenos, malformaciones, tumoraciones o lesiones. Y la agudeza visual, si está normal, si existe presbicia, miopía, astigmatismo, diplopía, estrabismo, glaucoma, retinopatía, exoftalmos, pepterigión, chalación, ojo seco, triquiasis, dacriocistitis, conjuntivitis. ¿Se utiliza lentes, sí o no? Si son de armazón, de contacto y el tiempo de uso. Convive diariamente con, si convive con familiares, amigos, compañeros de trabajo u otros. Y si considera que sus relaciones con otras personas son buenas, regulares, malas, distantes, indiferentes, y a quién recurre para platicar de sus problemas, si es con familiares, amigos, compañeros o con nadie u otros. Problemas o razones que le impiden socializar, si es la lejanía, la enfermedad, rechazo, miedo u otros. Y observar la seguridad, timidez, introversión, apatía o extroversión. 7. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Antecedentes heredofamiliares patológicos, si existe diabetes mellitus, hipertensión arterial sistemática, cáncer, artritis reumatoide, infartos u otros. El estado de conciencia, si está consciente, inconsciente, sopor, estupor, confusión, coma, Glasgow o problemas de concentración, razonamiento y especificar. Si utiliza dispositivos para la deambulación, bastón, silla de ruedas, andador, muletas u otros. Toxicomanía, sí, no y especificar. Si implementa medidas de seguridad en su persona y familia, sí, no y especificar. Número 8. Promoción del funcionamiento humano y desarrollo humano dentro de grupos sociales de acuerdo con el potencial conocimiento de las limitaciones y deseo de ser normal. ¿Usted acepta su físico? Sí, no y especificar. ¿Acepta los cambios corporales a partir de su enfermedad? Sí, no y especificar. ¿Necesita ayuda para realizar actividades que satisfacen sus necesidades básicas? Sí, no y especificar. ¿Considera que su vida ha sido productiva? Sí, no y especificar. Presencia de alteraciones emocionales, si existe depresión, ansiedad, vergüenza, temor, desesperanza, negatividad, tristeza, negación, ira, inadaptación, irritabilidad, culpa, agresión u cólera. Requisitos de desarrollo de autocuidado. Número 1. Crear y mantener las condiciones que apoyan los procesos vitales y promueven los procesos de desarrollo. ¿Recuerda usted algún problema o aspecto relevante a su salud en alguna de las siguientes etapas de su vida? Niñez, estado escolar, adolescencia, adulto joven, edad fértil, adulto mayor. Sí, no y especifique. ¿Ha recibido educación sexual? Sí, no y especifique. ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Heterosexual, homosexual, bisexual o asexual? ¿Edad de inicio de vida sexual activa? ¿En años? ¿Está satisfecho con su vida sexual? Sí, no y por qué. ¿Presenta alguna molestia cuando tiene relaciones sexuales? Sí, no y especificar. ¿Utiliza algún método de planificación familiar? Sí, no y especificar. Número de hijos, infertilidad, sí o no y especificar. Causa y tratamientos. ¿Padece alguna enfermedad de transmisión sexual? Sí, no y especificar. Y el tratamiento. Cirugía realizadas en el aparato reproductor, sí, no y especificar.
Hombre, acude a examen de próstata testicular, sí, no y especifique. Tiene problemas de erección, eyaculación precoz, infertilidad u otros. Mujer, menarca, años, duración de días, menstruando, ciclo menstrual cada cuantos días, tipo, cantidad y características del flujo, número de embarazos, partos, cesáreas, abortos, óbitos, partos prematuros o embarazos de alto riesgo, periodo intergenésico, método de planificación familiar, fecha de la última menstruación, menopausia, fecha del último papanicolao, presencia de leucorrea o hemorragia transvaginal. Requisitos de desviación de la salud. ¿Con qué frecuencia realiza usted chequeos generales de su salud? 4 a 6 meses, 6 a 12 meses, más de 12 meses o no lo realiza. ¿Sabe usted en qué consiste su enfermedad? ¿Acude a las campañas de salud orientadas a detectar oportunamente enfermedades? ¿Sí o no? En este caso de discapacidad física o cambios en su imagen corporal, ¿cuál es su sentir respecto a su situación? Realiza actividades de ejercicio físico o rehabilitación, sí o no, y especificar. Identifica algún obstáculo para llevar a cabo los cuidados para su diagnóstico, tratamiento y o rehabilitación, sí, no, y especificar. Observaciones y la urgencia de autocuidado. Habilidades del paciente para su autocuidado.